Ok, entonces estamos grabando la clase. Decíamos que la oración eficaz, vamos a nosotros en esta noche a estudiar los 5 puntos principales para una oración eficaz, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tan cierto es lo que siempre nos enseña la iglesia, que orar es hablar con Dios. Primero, entonces vamos a identificar qué no es orar. Entonces, por favor, tomen sus apuntes, miren bien, escudriñen bien y si es el caso, pues al final de la clase hacemos eh, una serie de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué no es orar? Vamos a mirar según las escrituras qué no es orar. Entonces, eh, aquí lo primero con lo que me encuentro, y para sorpresa, entonces, que nos dice, hablar con Dios. ¿Qué no es orar? Hablar con Dios. Uy, vamos a ver por qué, cómo así, cómo así, que como que orar no es hablar con Dios. Entonces, orar no es hablar con Dios porque una persona puede acercarse a Dios, Padre, para hablarle de muchas cosas, sin obtener realmente lo que necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Génesis, ustedes pueden ver los primeros capítulos de Génesis. Adán caminaba con Dios, hablaba, Dios le hablaba también a él, pero realmente no es que eso fuera una oración. ¿Sí? El acto de hablar con Dios es un acto recíproco en el cual yo digo una cosa y la persona que está conmigo o las personas que están conmigo también hablan diferentes cosas, pero no es orar porque vamos a ver qué es verdaderamente orar. ¿Qué es orar? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y aunque suene de pronto un poquito como raro, como extraño, que orar no es hablar con Dios, vamos a descubrirlo por qué y basados en qué es que nosotros podemos hacer esta afirmación. Aquí en el ejemplo de Génesis dice, Samantha, no, Y y el busca la papi, gelatina, no más. ah, Y el papi, como que no entendía que era yo el que. bueno, entonces dice, y él respondió diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces, note aquí que en este pasaje nosotros estamos, y hay varios pasajes así, en los cuales una persona habla con Dios, le dice sus cosas. En el caso de Moisés también, aquí pues está hablando de Adán. Y hay más personajes en la Biblia en los cuales nosotros podemos encontrar que Dios habló con las personas, pero realmente no es porque estuvieran orando, sino que estaban simplemente hablando. Por eso es que tenemos que tener en claro que orar no es hablar con Dios como de pronto se nos ha enseñado diferentes veces, o que nosotros ya lo tenemos como por costumbre y siempre lo decimos así. Entonces vamos a mirar por qué. Entonces dice, orar no es hacer un monólogo. Un monólogo es como cuando una persona se pone a hacer o a decir, digamos, algo que ya está libreteado, algo que ya se dice y se dice siempre y se repite siempre, o cuando se habla consigo mismo. O sea, por ejemplo, como aquí nos da un ejemplo en Lucas 18:11, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, él estaba orando consigo mismo. Entonces, era una persona que estaba hablando consigo mismo. Entonces, eso es lo que viene a ser un monólogo. Muchas veces nosotros podemos encontrar que pensamos que estamos hablando, orando, y lo que estamos es hablando con nosotros mismos, o sea, haciendo un monólogo, haciendo como un libreto, algo que ya tenemos ahí metido en la cabeza, pero realmente eso no es que sea hablar con Dios, orar, perdón. Entonces, seguimos. Dice que orar tampoco es quejarse o murmurar, porque muchas personas tienden a hacer que cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando tienen enfermedades, entonces esta persona tiende a quejarse o murmurar. ¿Sí? Entonces, pues también como pasó en el pueblo con Moisés, cuando las personas comenzaban a quejarse, en Números 21:4, que hay uno de los ejemplos, dice, después partieron del monte de Dor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Eso era lo que la gente le decía a Dios. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces realmente ellos no es que estuvieran orando a pesar de que tenían la oportunidad de comunicarse con Dios. Ellos lo que estaban haciendo era quejándose, estaban murmurando contra Dios, contra Moisés. Entonces no es que ellos estuvieran ahí orando como tal, sino que estaban era ahí quejándose. Entonces tengamos en claro que orar tampoco es quejarse o murmurar. Tampoco es adorar. Y ojo acá porque aquí ya entramos como a las partes delicadas de esta clase. Orar es reconocer los atributos o cualidades de Dios. Póngale mucha atención y en la medida de lo posible tome apuntes de esto porque es importante. Adorar es reconocer los atributos o cualidades de Dios o las cosas invisibles de Él y darle honra por ello como su deidad, eterno poder, sabiduría, amor, justicia, inmortalidad, omnipresencia, omnisciencia, entre otras. Bueno, pero esto cuando cuando nosotros adoramos a Dios, no es el acto de orar. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. En Isaías, en Samuel, en Salmos vemos ejemplos de cómo debemos nosotros adorar a Dios. Entonces, tengamos en claro que adorar a Dios es darle la honra por lo que Él es, por las cosas invisibles, por lo que Él hace, por estar presente en todo momento, por sentir todas las cosas. ¿Sí? Eso es adorar y lo usamos también a veces en el tiempo de oración, pero tengamos en claro que adorar no precisamente es orar, sino que es una sección que se hace en la oración, es como una partecita que va en la oración con el propósito de adorar a Dios, ¿sí? Por ejemplo, dice, santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré. Entonces, cuando yo estoy diciendo esa clase de palabras, estoy adorando a Dios y también a Jesús en algunas cosas, y también los ejemplos que están aquí en la Biblia. En Salmos 103:1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces está adorando a Dios, pero note usted que todavía no es el acto de orar como tal. Entonces tengámoslo en claro ahí hasta este momento. También no es orar, alabar. Adorar y alabar son cosas que van como de la mano, que también lo usamos en el periodo de cuando nosotros estamos en comunión con Dios, en nuestro periodo de adoración, de alabanza. A veces la persona piensa que alabar es cantarle a Dios y no precisamente tiene que ser así y generalmente no muchas veces es así. Alabar es reconocer lo que Dios ha hecho, sus obras, ¿sí? El cielo, la luna, las estrellas, todo lo que Él ha creado. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Él fue el que las creó, lo estamos alabando. Dice que cuando se alaba, no se está orando. No tiene que ver con la música, ni con saltar, ni con bailar, ni con ninguno de esos espectáculos que a veces nosotros podemos ver en las iglesias, que la gente comienza a danzar, así dice, no es que estamos alabando a Dios. No, tenga en claro que alabar es reconocer lo que Dios ha hecho, sus obras, el cielo, la luna, las estrellas, todo lo que el Señor ha hecho, es porque Él es infinito, Él tiene el poder, la deidad para poderlo hacer. Entonces, cuando yo alabo, estoy reconociendo lo que Él es, ¿sí? Pero tengámoslo en cuenta que aún todavía no es orar. Sí, en Salmo 136 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, aquí lo está alabando porque es bueno. Dice, alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Entonces está diciéndonos que Él es un Señor misericordioso. Entonces nosotros le estamos diciendo, Señor, tú eres misericordioso. Tú creaste los cielos, la tierra, la luna, el sol, las estrellas. Estamos reconociendo todo lo que Él ha hecho y cuando yo hago eso, lo estoy alabando, pero tengamos en cuenta que todavía no es oración como tal. Tampoco es exaltar.
¿Qué es exaltar? Entonces, exaltar es darle al Padre y a Jesús y al Espíritu Santo el lugar que les corresponde, ¿sí? Es reconocer a Dios como creador. Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Tsidrenu, mi justicia, Jehová Jireh, mi proveedor, el Elohim, Dios poderoso, fuerte, prominente. Entonces, todos los nombres que nosotros podemos encontrar en las escrituras acerca de los nombres que se le dan a Dios para exaltarle, ¿sí? También cuando exaltamos a Jesús, podemos decir, Jesús, tú eres rey, tú eres el camino, Jesús, tú eres el buen pastor, Jesús, tú eres el pan, la piedra angular, el Cristo, la puerta, el rey de los judíos, eres la resurrección, la vida, el maestro. Entonces, así toda esta serie de cosas le estamos exaltando. También lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Dice, cuando exaltamos al Espíritu Santo, le decimos que eres el intercesor, el consolador, el Dios de Dios, el creador, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo. Entonces le estamos exaltando, o sea, dándole el lugar que le corresponde. Y eso, tengámoslo en cuenta que toda no es la oración como tal, sino que es exaltar. Entonces tengan claro que exaltar es darle al Padre y a Jesús y al Espíritu Santo el lugar que les corresponde. Su deidad, su eterno poder, su justicia, su sacrificio, su guianza, eso es lo que se hace en el periodo de exaltación, ¿sí? Orar tampoco es acción de gracias. Recordemos que según las escrituras, dar gracias es voluntad, de las tres cosas que dice que es la voluntad de Dios, una de ellas es que seamos agradecidos. Debemos dar gracias a Dios siempre, en todas las circunstancias, cuando nos va bien, cuando nos da mal. Entonces, en todas esas circunstancias nosotros debemos dar gracias a Dios. Gracias por todo, porque Él es bueno. En Daniel 2:23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces note ahí que está dándole una acción de gracias a Dios. ¿Sí? Hay otra parte donde dice aquí en Juan 11, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces tengamos en cuenta que la acción de gracias, aunque la podemos incluir en un periodo de oración, pero tengamos en claro que la acción de gracias es para expresar con nuestras palabras la gratitud que tenemos para con Dios por lo que Él ha hecho, por los favores que nos hace, por todo lo que hemos recibido. Esa es la acción de gracias. Entonces, generalmente la acción de gracias la podemos dar al final de la oración, después de que hayamos pedido lo que necesitamos. Entonces la acción de gracias generalmente viene después de haber orado. Y ahorita pues vamos a ver cómo el croquis o como el cronograma de la oración, cómo nos lo enseñó el Señor Jesús. Entonces también tengamos en claro que orar no es desahogarse, porque una vez cree que con contarle los problemas a Dios está orando y desahogarse es diferente. Sí, entonces es cuando nosotros vamos a Dios y le contamos nuestros problemas, a pesar de que Él ya sabe, pero nosotros vamos y nos queremos desahogar con Él, derramamos nuestro corazón delante de Él, pero hay que tener en claro que eso no es oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nos da un ejemplo en Habacuc 3:17, donde una persona también se desahoga, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Entonces, note que ahí la persona está hablando, está como desahogándose de lo que le está pasando, de la situación. Entonces, tengamos en claro que nosotros podemos, sí, claro, ir delante de Dios y desahogarnos, contar nuestros problemas, nuestras dificultades, pero eso no es orar. Tampoco es una vana repetición, es decir, como cuando nosotros pertenecemos a una religión y nos dicen, rece 7 Ave Marías, diga 15 Padres Nuestros, y no, no es una vana repetición. Orar no es una vana repetición, ¿sí? Una vana repetición es cuando se ora, pero realmente no es de corazón, sino que simplemente se hace por cumplir. Pues esos ejemplos también de pronto los podemos nosotros encontrar en la iglesia, que las personas ya tienen como un repertorio
y lo hacen, pero realmente no es que sea una vana repetición. Podríamos nosotros en un momento dado decir las mismas palabras con respecto a un asunto que le estemos pidiendo, como en el caso del Señor Jesús, que él decía que duró 3 horas antes de ser entregado en manos de los hombres, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino como tú. Entonces, él repitió esas palabras, pero no es una vana repetición cuando vienen de lo profundo del corazón. Entonces, tengamos en claro eso, que orar no es una vana repetición. Tampoco orar, tampoco es hacer promesas o pactos o cosas así. Eso no es parte de la oración. Cuando nosotros hacemos una promesa o pacto con Dios, es como si le estuviéramos exigiendo a Dios lo que debe hacer, ¿sí? Entonces, eso no lo debemos hacer. Porque pues Él es poderoso, Él no necesita que nosotros le hagamos, Señor, si tú me regalas el carro nuevo, entonces yo te prometo que voy a la iglesia. No, el Señor no necesita que nosotros le prometamos nada, porque el humano como tal no tiene la capacidad para cumplirle a Dios por lo que cada persona hace, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso, que orar no es hacer promesas o pactos ni nada de eso. Orar, ahora sí, orar es la acción por la cual una persona se acerca a Dios Padre a pedirle lo que se necesita, presentando la solución en el nombre de Jesús con fe, audiblemente y declarándolo hecho con la palabra amén. Hermano y hermana, yo espero que ustedes tomen atenta nota de esto porque esto va a ser fundamental, trascendental, mejor dicho, de vida o muerte para la vida cristiana y espiritual de ahora en adelante. Orar es la acción, anótelo muy bien, téngalo grabado, es la acción por la cual una persona se acerca a Dios Padre a pedir lo que necesita, presentando una solución. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos bíblicos. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, presentando una solución en el nombre de Jesús, con fe, audiblemente y declarándolo hecho con la palabra amén. Entonces, la oración tiene que ser siempre audible. Si ustedes se dan cuenta, no hay una oración mentalmente en las escrituras. ¿Sí? Entonces todas, aunque por ejemplo en el caso de Ana, que vamos a verlo ahorita, ella dice que la escritura dice que ella estaba en voz muy bajita, que apenas se le movían los labios, pero igualmente, pues el esposo cuando la alcanzó a escuchar pensó que ella estaba loca, no, pero es que ella estaba orando de forma bajito, con un volumen muy bajito, pero sí audiblemente, entonces para que también lo tengamos hecho. Eh, bueno, este Zoom ahorita en un momento nos va a cortar, en un momento nos corta, no sé ahora por qué este año está haciendo así, pero bueno, ahorita nos corta, pero podemos ahí por el grupo de WhatsApp volver a tomarla con la misma dirección, podemos volver a entrar a la clase tomando el mismo enlace. Entonces ahorita cuando nos corte, vamos al grupo, le damos nuevamente al enlace y nos vuelve a dejar acá en la clase. Pero bueno, mientras tanto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado bien claro? ¿O cómo está mi hermano Alberto? Ahí apuntando, apuntando. ¿Está un Gloria a poquito Dios. confuso? No, apuntando, tomando nota. Es que es importante eso sí es importantísimo, que Para no tome perder nota por porque, parte. porque siempre les digo a las personas que no se vayan a dejar engañar. O sea, y es que